Perfecto. Gracias, Sandra, por la invitación y por el espacio para poder hablar de todos estos conflictos que yo creo que se relacionan, ¿no? Todas estas luchas, las que hemos visto en la exposición, vulnerables, vulnerados y de todos los temas de los que voy a hablar, pueblos indígenas y sus desafíos y sus resistencias, son todas luchas interrelacionadas y muchas veces con un factor común, con un problema en una raíz común y bueno, pues ahora exploraremos un poco más estos temas. Entonces, bueno, pues como ha dicho Sandra, yo soy Sara Mediavilla, trabajo para Survival International en varios casos dentro de Survival. Llevo comunicaciones digitales, pero también la campaña de Descolonizar la Historia, que hablaré brevemente sobre ella, y sobre el pueblo Nucac de Colombia. Y bueno, pues como también soy activista de los derechos por los pueblos indígenas y de Survival International, pues me dedico pues a intentar hacer llegar la voz de los pueblos indígenas al mayor público posible. Entonces, bueno, pues un poquito de introducción de Survival International. ¿Quiénes somos? Somos una organización internacional, nos gusta llamarnos más bien movimiento, porque dependemos de la fuerza de nuestros simpatizantes y de la movilización de la opinión pública. Tenemos oficinas en Berlín, en Londres, en Madrid, en Milán, en París y en San Francisco. Y fue fundada en 1969 con el objetivo de defender los derechos de los pueblos indígenas y contra, en ese momento, el genocidio que se estaba llevando en Brasil, en los pueblos indígenas amazónicos de Brasil. Pero bueno, como tenemos poquito tiempo, no voy a entrar en la historia del origen de la organización. Voy a saltar directamente a tratar algunos de los temas que comentaba Sandra. Como ella bien mencionaba, los pueblos indígenas son 300 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 150 millones más o menos. Las cifras varían de un año a otro y según qué estudios saquen estas cifras, pero 150 millones más o menos viven en sociedades tribales. El mapa que estamos viendo aquí en la diapositiva es un mapa de Survival. No son todos los pueblos indígenas que hay en el mundo, son los casos con los que Survival trabaja o ha trabajado en el pasado, los casos que más, como somos una organización de limitados recursos, somos independientes, nos financiamos de manera independiente, no dependemos ni de gobiernos ni de grandes empresas para que nuestra capacidad de acción no se vea comprometida. Pues nuestra capacidad de acción también al final es un poco más limitada y tenemos que escoger los casos con los que trabajamos muy cuidadosamente. Al final creemos en la capacidad por así decirlo, de un efecto mariposa, en el que si conseguimos un logro junto a un pueblo indígena en materia de derechos territoriales, ese efecto muchas veces es multiplicador y sirve de ejemplo para las luchas territoriales de otros pueblos en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, como más o menos ya os estaba contando, en Survival International sobre todo documentamos los casos, nuestras investigadoras, digo investigadoras porque somos todas mujeres en Survival, vamos a los sitios, vamos a visitar a las comunidades indígenas, documentamos, registramos, grabamos, hacemos fotos y sobre todo registramos testimonios de esas comunidades y luego con esos materiales y junto a los pueblos indígenas denunciamos las violaciones de derechos humanos que se suceden en estas comunidades y actuamos para detenerlas y, como decía antes, siempre movilizando a la opinión pública y a la fuerza de nuestros simpatizantes, que es la base de nuestras acciones. Y con esta fuerza pues presionamos a gobiernos, a empresas, a grandes ONGs conservacionistas, que ya hablaré un poquito más adelante de a qué nos referimos con estas grandes ONG conservacionistas y por qué son un problema para los pueblos indígenas. Y esto para que se reconozcan los derechos indígenas. Siempre con un principio de alianza y colaboración. No trabajamos por los pueblos indígenas y para los pueblos. Trabajamos por ellos, pero por sus derechos territoriales, pero sobre todo con ellos, en colaboración. Todas las campañas que desarrollamos en Survival International son decididas de la mano con los pueblos indígenas. Los objetivos de las campañas, de qué se quiere conseguir, de cómo lo queremos conseguir, es una colaboración estrecha con estas comunidades y con estas personas que son las que nos indican el rumbo a seguir, ¿no? en materia de acción y de presión política. Y bueno, pues como ejemplo de esta colaboración estrecha tenemos una plataforma que se llama Voz Indígena, cuyo objetivo principal es amplificar las voces indígenas que muchas veces son silenciadas.
En nuestra página web voy a referenciar muchas veces nuestra página web porque realmente es un recurso maravilloso con muchísima información, es una biblioteca estupenda para acercarnos más al mundo de los pueblos indígenas y si entráis aquí en nuestra página web buscáis Voz Indígena, es una serie de vídeos de gente indígena que nos mandan sus testimonios, sus problemas, de las cosas de las que quieran hablar, de las cosas que quieren denunciar y nosotras pues los ponemos en esta plataforma y amplificamos sus voces, ¿no? de alguna manera. Y bueno, con esta diapositiva simplemente quería pues ilustrar un poco el principio, la filosofía que también está en el centro de Survival, que es la defensa de la diversidad humana, no solo de los derechos de los pueblos indígenas, pero también la importancia de la diversidad humana, que además está muy relacionada con muchos de los problemas que están en la agenda política, en primera línea de la agenda política de hoy en día. Las grandes preocupaciones como la crisis climática o el cambio climático van muy de la mano, porque, por ejemplo, la población indígena son solo un 5% de la población mundial, pero el 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en sus tierras. Y esto no es casualidad, como decía Sandra, los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza, los mejores conservacionistas. Y además en estas zonas en las que hay mayor biodiversidad es donde más diversidad lingüística hay. Está todo relacionado, ¿no? Diversidad humana, biodiversidad, diversidad lingüística, y esto es una riqueza no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Es fundamental defender los derechos territoriales indígenas porque al final ganamos todos, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta cuando estamos luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿a qué se enfrentan los pueblos indígenas en general? Hay muchas particularidades, hay muchos casos concretos, es muy difícil generalizar con las problemáticas de todo el mundo, pero sí que encontramos ciertos patrones que se repiten tanto en Asia como en África como en América Latina y estos factores suelen ser siempre, pues en el Amazonas sobre todo encontramos narcotráfico, agroganadería, deforestación por narcotráfico, deforestación por agroganadería, por hidrocarburos, por explotación petrolera, minería, robo de tierras en general, la protección medioambiental, que ahora hablaremos un poco más adelante, se crean estas áreas protegidas en las que se expulsa a los pueblos indígenas y se les separa de sus tierras para proteger el medio ambiente, ¿no? Desde una perspectiva blanca, eurocéntrica, de cómo entendemos que hay que proteger el medio ambiente, que es radicalmente distinta de cómo los pueblos indígenas entienden que vivimos con la naturaleza como ser humano. Y sobre todo, y también englobando todas estas amenazas, está el racismo al que se enfrentan a diario los pueblos indígenas. Y este racismo además se puede desarrollar de muchas maneras, a veces de manera muy directa, muy violenta. Siempre es violenta, pero a veces esa violencia es directa y es física, y otras veces ese racismo violento es más invisible a nuestros ojos, ¿no? Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos simplemente para ilustrar. Este vídeo, por ejemplo, está grabado en territorio Yanomami, en la frontera entre Brasil y Venezuela, y es un grupo de garimpeiros. Los garimpeiros en Brasil significa mineros ilegales de oro, y es un problema gravísimo porque ahora mismo se estima que hay 20.000 mineros ilegales de oro dentro del territorio Yanomami. Estos mineros ilegales están deforestando el territorio, pero además con las dragas para sacar el oro están contaminando los ríos de los Yanomamis. Es un problema tremendo porque está causando enfermedades por mercurio, por contaminación en sangre en mercurio, ya no solo por el agua que beben de los ríos, sino también, por ejemplo, los pescados que pescan. Los Yanomamis dependen completamente de su entorno para sobrevivir y ya no es solo la contaminación, sino, como ahora veremos en este vídeo, el racismo y la violencia que ejercen estos mineros contra el pueblo Yanomami, que los desprecian completamente. Se han dado casos de violaciones de niñas pequeñas, asesinatos, o sea, es realmente terrible. Entonces, bueno, simplemente para ilustrar este racismo tan directo.
Bueno, la verdad es que se ponen los pelos de punta. Y además este vídeo lo grabaron y lo publicaron en sus redes sociales sin ningún tipo de impunidad. No se consiguió nunca localizar a estas personas. Entraron en el territorio directamente a atacar a los Yanomamis con esa intención clara. Este siguiente vídeo, nos vamos ahora a África, nos lo mandaron nuestros contactos Masai de Tanzania, del área de Loliondo, que en ese momento estaban protestando, estaban manifestándose para que no les expulsaran de sus tierras, porque una organización conservacionista de los Emiratos Árabes quería crear un área de conservación en su territorio, pero que en realidad era para crear un parque privado de caza de trofeos para la realeza de los Emiratos Árabes. Entonces estaban manifestándose precisamente por eso, y la policía militar tanzana entró a punta de pistola para disipar a los manifestantes y para dejar claro que esa expulsión se iba a hacer efectiva de su territorio. Nos mandaron en este vídeo, y este es un claro ejemplo de lo que Survival sabemos hacer muy bien, que es movilizarnos y ser muy ágiles con las denuncias y con las problemáticas a las que se enfrentan los pueblos indígenas. En cuanto nos mandaron este vídeo, lo colgamos enseguida en redes sociales, etiquetando al gobierno tanzano, a la policía tanzana, a la Organización de Naciones Unidas, para denunciar esta gran violación de derechos humanos que se estaba dando en Loliondo, en Tanzania. Esto fue solo hace 2 años, en junio de 2021. Y el área todavía no se ha conseguido establecer precisamente por la campaña de Survival y por la campaña de los propios masáis, que han protestado a nivel internacional, han llegado hasta a Bruselas, a la Unión Europea, para reclamar que este área de conservación, vuelvo a decir entre comillas, no se cree y puedan quedarse en su territorio. Entonces, todo esto son ejemplos, como decía, de racismo directo, de racismo evidente, pero luego también hay otras formas de violencia racista que son un poco más sutiles o más invisibles a nuestros ojos. Por ejemplo, en Survival y también como denunciado por los propios pueblos indígenas, hemos visto que las celebraciones del 12 de octubre, pues por ejemplo, es una forma un poco más sutil de racismo, en el que se celebra por todo lo alto la llegada de Colón al continente americano, cuando sabemos que pues esta llegada ha generado la degradación de un continente rico en diversidad humana, en biodiversidad, y un genocidio, digámoslo así, que llega hasta nuestros días. O sea, solo como dato, por ejemplo, se estima que hacia 1600, o sea, solo unos 100 y poco años después de la llegada de Colón a América, 56 millones de indígenas habían muerto por causas diversas, la mayoría por enfermedades contra las que no tenían inmunidad, pero también la violencia, el saqueo, el robo de tierras, etc. Estamos hablando de un 90% de la población. Pues aquí un poco también para dar un poquito de contexto histórico, la jerarquía racial, las pinturas de castas, la jerarquización racial basada en la supremacía blanca se estableció como una herramienta ideológica para justificar la esclavitud, el robo de tierras y este genocidio que llega hasta nuestros días. Aquí, por ejemplo, vemos una pintura de María Luisa de Toledo e indígena. La persona indígena aparece completamente deshumanizada, cosificada y sin nombre. Y es a raíz de esto y a raíz de esa colaboración con los pueblos indígenas de América que hemos lanzado la campaña de Descolonizar la Historia, para tratar estos temas, ¿no? Para denunciar y para hablar de esas narrativas que se siguen reproduciendo hoy en día y que siguen sosteniendo ese racismo y muchos de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas, y para que la historia no se repite, porque vemos que esa esclavitud, ese saqueo y ese robo de tierras se sigue repitiendo con todas las amenazas que hemos visto, y ahora vamos a ver un poco más en detalle. Este vídeo es muy breve y simplemente es para que no decirlo yo como persona europea, que es explicar cuál es el daño que ha hecho Europa en América, sino que lo digan las propias personas indígenas, ¿no? Que al final es lo que importa, escuchar sus voces. La invasión de Europa a América ha significado la inauguración de una guerra genocida contra los pueblos, contra la tierra, contra la humanidad entera. Un tutu bije
que anida nyuon. Durante mais de 500 anos, tem gente tentando matar e limpar a sua existência. Hiragua, Atcagua, Achuniragua. Não nos matou pelo projeto da aculturação, não nos matou pelo projeto da colonização, embora tenha um extermínio letal. La persecución y también la amenaza que sufrió el pueblo indígena del continente. The long history of colonialism and the violent legacies left behind. Representa dolor, representa masacre, etnocidio, genocidio, saqueo, violación. On parle d'un génocide au compte-gouttes, sur du long terme. Hemos sobrevivido por más de 500 años manteniendo viva nuestra madre cultura. O Brasil ele surge do estupro das mulheres indígenas, do estupro das meninas indígenas, do estupro dos territórios indígenas, do estupro da natureza brasileira. Una necesidad ignorante, arbitraria, genocida, ecocida, invasiva, ¿no? En el intento de reemplazar una realidad, cosmovisión mega biodiversa y diversa culturalmente. Death, breakup of our families, jails, losing our language. Bueno, y ahora, después de estos grandes testimonios indígenas, para recapitular y seguir hablando un poco de los prejuicios y las amenazas, muchas veces, y para seguir deconstruyendo estas narrativas que siguen perpetuando las violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, muchas veces hemos oído que a los pueblos indígenas se les llama primitivos, atrasados, o que viven en una edad de piedra, o atrapados en un pasado remoto. Estas ideas son erróneas y peligrosas. Erróneas porque estos pueblos, como todos, cambian y se adaptan, y peligrosas porque se utilizan con frecuencia para justificar el robo de tierras y el desarrollo forzado de los pueblos indígenas. Los resultados de este contacto forzado, como ahora veremos, casi siempre son catastróficos. Pobreza, alcoholismo, explotación sexual, enfermedad y muerte, y bueno, pues ahora hablaremos más en detalle de todas estas amenazas. En Survival International, sobre todo, trabajamos la campaña de Descolonizar la Historia, es más un ángulo de deconstrucción, de narrativa, de reflexión, para reflexionar sobre cómo se concibe la historia y cómo se piensan los pueblos indígenas hoy en día en nuestra sociedad. Pero sobre todo nuestras dos campañas principales son la campaña por los pueblos indígenas no contactados, de la que voy a hablar ahora, y Descolonizar la Conservación, un poquito más adelante. Los pueblos indígenas no contactados son pueblos que por definición rechazan el contacto con foráneos, con cualquier persona de fuera, blancos, no blancos. Son pueblos que muchas veces además han tenido contacto en la época de la colonización, o por ejemplo en la época de la fiebre del caucho en Perú, y en la que la mayoría de su comunidad ha sido masacrada, o han enfrentado violencias o enfermedades, y se han replegado más al interior en la selva, en esa gran protección que hasta ahora ha sido la selva amazónica y que cada vez está más amenazada. Estos pueblos muchas veces en sus narrativas orales recuerdan ese contacto violento de trauma del pasado, y saben que en el exterior solo hay dolor, por así decirlo. Pueblos indígenas no contactados hay más de 150 en todo el mundo. En este mapa, ahora lo voy a enseñar, perdón, el mapa. Y bueno, pues como comentaba antes, son donde sus derechos se respetan, estos pueblos prosperan. Por ejemplo, en esta foto que podemos ver, eso fue tomada en 2008, me parece, en la frontera entre Perú y Brasil, en el Valle del Yavarí. Y vemos como están perfectamente bien, sanos. Sus cestas, no sé si ven una cesta con frutas ahí, está completamente llena de frutas de su entorno, y estos pueblos, cuando sus derechos territoriales se respetan, prosperan completamente. Cuando esos derechos territoriales son vulnerados, su supervivencia propia peligra por la violencia, las enfermedades y la violencia racista, como hemos visto. Estos son los pueblos indígenas no contactados identificados hasta el momento. La mayoría, como ven, está en la parte de la selva amazónica. Ese puntito que ven un poquito más meridional, en Sudamérica, es el pueblo ayoreo, del que hablaremos ahora, que es el único pueblo indígena no contactado que vive fuera de la Amazonía. Viven en el Gran Chaco paraguayo. También su situación es
particularmente vulnerable porque viven en una isla de bosque completamente rodeados de deforestación. En cambio, los pueblos indígenas amazónicos, aunque siguen siendo vulnerables y tienen pues, muchas invasiones de su territorio, pues, por lo que habíamos visto, narcotráfico, minería, etcétera, siguen teniendo como esa protección de esa masa forestal que es natural, que es el Amazonas, ¿no? Y bueno, pues los pueblos indígenas, como también hemos mencionado antes, son los mejores guardianes del mundo natural y las pruebas demuestran que los territorios indígenas constituyen la mejor barrera contra la deforestación. Esta imagen muestra el territorio de Tanaru, en Brasil. No sé si escucharon la historia en agosto de 2022, que se murió el último, en la prensa le llamó el último de su pueblo, el hombre del agujero, porque se encontraron agujeros alrededor de su casa. En realidad es una historia trágica porque era el último sobreviviente de todo su pueblo, que seguramente fue masacrado alrededor de la década de los 70 por agroganaderos que deforestaron, como ven, toda la zona de alrededor, y él consiguió sobrevivir durante 30 años prácticamente solo en esta zona. Se encontraron fotos hace como 20 años así de, pues eso, de su casa, de los agujeros que hacía, no sé si saben, creen que era para protegerse. Y bueno, pues esta foto representa el sufrimiento, pero representa la resistencia también de un pueblo, aunque sea de un solo individuo, y también representa como los pueblos indígenas no contactados y respetando sus territorios es la mejor forma de evitar la destrucción de la selva amazónica y por ende de defender los derechos de estas personas. Entonces, bueno, pues como hemos vuelto a ver, pueblos indígenas no contactados se enfrentan sobre todo a la minería, a la deforestación, a los agronegocios, a los grandes ranchos ganaderos, a la explotación petrolera, a las energías verdes. Molinos de viento, por ejemplo, también generan una gran deforestación y un gran impacto ambiental en sus entornos. Y los resultados de ese contacto son siempre enfermedades contra las que no tienen inmunidad, como una simple gripe puede acabar con la mitad de una comunidad, y la violencia. Y el pueblo indígena no contactado Ayoreo. Las fotos son variadas, de varias comunidades. La de arriba en el centro es del último grupo que fue contactado, que fue en 2004, que salió forzadamente de la selva porque unas, como llaman ellos, los topadoras, no sé si ven ahí la niña que tiene un cartel, estaban pidiendo la demarcación de su territorio y la niña tiene un cartel que dice que salgan las topadoras. Las topadoras son las excavadoras que arrancan los árboles y que deforestan el bosque del Chaco para crear estos grandes ranchos ganaderos. Estos ranchos sobre todo son para generación de carne, pero también de piel. Que en Survivor, por ejemplo, el año pasado destapamos una trama en la que grandes concesionarios, grandes marcas de automóviles, como por ejemplo BMW, utilizan para forrar los asientos de sus coches. Esa piel es importada por Pasubio, que es una empresa italiana, que trabaja directamente con estos ranchos. Bueno, es una gran trama que como ves, desde una simple tapicería de un coche puede tener un impacto tan grande en unas personas al otro lado del mundo. Y este pueblo, bueno, pues empezó a tener contacto en la década de los 70 por la misión Nuevas Tribus. Esa foto en blanco y negro que ven ahí abajo es una misionera con un ayoreo de reciente contacto. Y bueno, pues la historia que se repite siempre, la mayoría de los ayoreos murieron por enfermedades cardiorrespiratorias contra las que no tenían inmunidad, la mayoría de gripe. Y desde entonces algunos grupos han ido saliendo del bosque precisamente por esa presión deforestadora de sus tierras. Se sabe que hay varios ayoreo no contactados todavía dentro del Chaco y es ahí donde Survival estamos haciendo muchísima presión. El año pasado Pasubio hizo una declaración pública diciendo que no iba a importar más cuero desde Paraguay, desde estas rancherías, porque bueno, pues los derechos de los ayoreo estaban siendo vulnerados. Este es el territorio, para que vean un poco más del Penecat, que es el patrimonio, el territorio natural tradicional del pueblo ayoreo Totobiego-Sode, patrimonio natural y cultural ayoreo Totobiego-Sode. Es una foto de noviembre de 2022. Como ven, viven
rodeados de deforestación. Solo hay pequeñas islas de bosque verde en los que se cree que siguen estos pueblos, estos grupos no contactados, en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero bueno, yo siempre con todas las conversaciones que tengo sobre survival me gusta como, pues eso, dejar claro que el impacto que tiene la opinión pública, el impacto que tiene la movilización de la opinión pública, esto fue en febrero de 2022, cuando hicimos la protesta online de Tierra Lloreo, para pedirle a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que agilizara el caso de los Ayoreo, porque realmente es el Estado paraguayo el que puede titular las tierras de los Ayoreo, pero el Estado de por sí no está haciendo nada. Necesitamos que haya un organismo internacional que presione al Estado paraguayo. Entonces la CIDH agilizó el proceso gracias a que hicimos esta gran campaña online con el hashtag Tierra Lloreo, y miles de personas publicaron en Twitter pidiendo a la CIDH que por favor agilizara el caso de los Ayoreo, y efectivamente solo unas semanas después la CIDH hizo un comunicado oficial diciendo que aceptaba la Carta de Survival International y las evidencias de Survival International como información fidedigna para avanzar el caso de los Ayoreo Tatoebia Usode. Y esto pues no lo habríamos conseguido de ninguna manera si no hubiese sido por la movilización de nuestros simpatizantes. Un ejemplo claro de que se puede y se consiguen, ¿no? Se consiguen hacer cosas con la opinión pública. Y lo que les comentaba antes de la denuncia de la OCDE a la empresa italiana Pasubio, que era la que estaba importando el cuero de estas rancherías del territorio ayoreo. También una campaña online y digital con el hashtag italiano sulla pelle degli ayoreo, que significa a costa de la piel de los ayoreo. Y también esta campaña generó que Pasubio hiciera esta declaración que les comentaba antes para parar esta importación de cuero. Y ahora nos vamos a Perú. En la selva amazónica, como antes decía, los indígenas aislados en Perú sobre todo están en zonas de frontera entre Perú y Brasil, pero también entre regiones dentro del propio Perú. Tras años de trámites, el gobierno peruano aún no ha finalizado la demarcación de muchas reservas de pueblos indígenas no contactados en Perú. Algunas llevan hasta 20 años esperando la demarcación, o sea, desde que las organizaciones indígenas solicitaron la demarcación de ese territorio para pueblos indígenas no contactados, o PIACI, como se les llama en Perú, que es pueblos indígenas aislados o en contacto inicial. Y organizaciones indígenas de Perú y Survival hemos estado presionando durante años para que se creen estas reservas, y como por ejemplo la reserva de Napo Tigre o Cacataibo. Y el año pasado logramos, que fue un gran logro también de las organizaciones indígenas y de la amplificación internacional de Survival International, que se parara el proyecto de ley genocida que había sido propuesto por una bancada ruralista del Congreso de Perú, que además niegan incluso la existencia de los pueblos indígenas no contactados. Es como dar muchos pasos atrás. Si este proyecto de ley hubiese salido adelante, habría sido retroceder décadas en los avances que se han hecho en materia de derechos humanos de pueblos indígenas no contactados en Perú. Pero este proyecto de ley, gracias a Dios, se consiguió parar, porque hubiese sido pues eso, no reconocer a los pueblos indígenas no contactados, parar por completo la demarcación de sus tierras. Pero bueno, gracias a una movilización de la gente, un dossier de prensa, y escribimos muchas cartas a los congresistas, comunicados oficiales, reuniones con congresistas y movilización en redes, este proyecto se consiguió parar por completo. Ahora nos vamos a Brasil, al otro lado de la frontera, con los caguajivas no contactados, que no se sabe más o menos, no se sabe cuántas personas puede haber, creemos que pocas. Y los caguajivas no contactados acabamos de lanzar una campaña en Survival porque llevan esperando también porque su territorio se ha demarcado muchísimos años, casi 20 años, desde que se probó su existencia, y 8 años desde que se pidió la demarcación del territorio. Aquí les voy a poner un vídeo de unas imágenes que se grabaron fortuitamente por la FUNAI, la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil. Y son las únicas imágenes que tenemos de los caguajivas no contactados, pero que prueban efectivamente su existencia, su supervivencia
y la necesidad de que se protejan sus tierras. Alrededor de su territorio hay minería, hay mucha deforestación y es esencial que esta demarcación finalice ya para que por lo menos que esas incursiones se conviertan en ilegales. No quiere decir que vayan a terminar los problemas de un día para otro, pero es un paso fundamental para garantizar su supervivencia. Y ahora nos vamos a ir al otro lado del mundo, a Indonesia, en la isla de Halmahera, donde los Hongana Manyagua no contactados estaban amenazados por lo que comentaba antes, las energías limpias o las energías verdes. En este caso, la extracción de níquel para fabricar baterías de coches eléctricos. Que luego, por ejemplo, Tesla es un gran importador de níquel de Indonesia y estamos haciendo mucha presión a Tesla y a Eramet, que es la minera que está sacando el níquel de estas tierras, para que pare la minería en territorio de los Hongana Manyagua, porque es que realmente está muy cerca de su territorio y sabemos que hay alrededor de 300 Hongana Manyagua no contactados que, pues volvemos a lo de antes, en cuanto entren en contacto con la sociedad mayoritaria, la mitad de la población puede fallecer por enfermedades, violencia, etc. Aquí vemos en la isla de Halmahera cómo la minería ha avanzado en solo muy pocos años. Es realmente depredador. Y bueno, yo aquí ya voy a hablar de mi caso, de mi campaña con el pueblo Nukak con el que estuve hace 2 años en Colombia. Fui por survival, pero también por una investigación de un máster que estaba estudiando. Y bueno, pues Survival lleva muchísimos años trabajando con el pueblo Nukak. De hecho, ahora veremos un poquito más adelante, el territorio Nukak se demarcó gracias a una campaña de amplificación al trabajo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, por supuesto, pero también con la ayuda y con la amplificación de la campaña a nivel internacional de Survival, y se demarcó lo que ahora se conoce como resguardo Nukak. Es un caso doloroso de contacto forzado, de despojo, de expulsión de su territorio, pero también de resistencia. Son 30 años ya que el pueblo Nukak lleva luchando por recuperar su territorio y bueno, pues yo desde que estuve con ellos hemos relanzado e impulsado, también viendo una ventana ahora que vemos que nuestra acción pueda tener un poco más de impacto con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y estamos presionando al gobierno colombiano para que ayude a los Nukak a recuperar su territorio. Los Nukak tradicionalmente eran un pueblo de tradición nómada, cazadora-recolectora, con una altísima movilidad dentro del Guaviare. Estamos hablando de San José de la selva del Guaviare, del departamento de San José del Guaviare, en la Amazonía de Colombia. Se movían muchísimo. Ahora viven en asentamientos sedentarios alrededor de su territorio y gracias a esa movilidad en su territorio tenían todo lo que necesitaban para vivir de forma autosuficiente. Pero en los años 90, los misioneros evangélicos de los que hemos visto antes, que se movían mucho por todo Sudamérica, la misión Nuevas Tribus buscaba estas tribus no contactadas para convertirlas al catolicismo, para evangelizarlas. Y desgraciadamente establecieron contacto con los Nukak en los 70, contagiándoles estas enfermedades, como decía, como la gripe, contra las que no tienen inmunidad. Y crearon una especie de círculo de dependencia, porque al contactarles y al transmitirles estas enfermedades, a la par les ofrecían medicina occidental para contrarrestar estas enfermedades. Los Nukak, al final, cuando la enfermedad se contagiaba, salían a buscar a los propios misioneros para buscar esa medicina, ¿no? Y entraron en este círculo de dependencia con los misioneros, que hicieron que cada vez más Nukak salieran de su territorio, a la par que su territorio empezó a ser invadido por diferentes actores. En los 80 empezó el narcotráfico y las plantaciones cocaleras, y luego en los 90 empezó la guerra en Colombia y diferentes actores armados, tanto militares como paramilitares y guerrilla, empezaron a invadir su territorio. Todas estas diferentes presiones hicieron que en 1988 un grupo muy reducido de Nukak apareciera en un pueblecito llamado Calamar, que se acababa de establecer, un pueblo de colonos, y bueno, pues a raíz de ahí ya empezaron a asentarse y desgraciadamente a fallecer. En unos pocos años, entre el 88 y el 93, casi el 50% de la población Nukak murió, y la mayoría de gripe, de una simple gripe. Alrededor de
Bueno, esto es lo que les he contado, el 50% de los Nukak murieron en enfermedades y, bueno, y también decir que estuvieron al borde de la extinción, o sea, hacia el 95 creo que fue la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, les declaró como un pueblo en peligro de extinción. Ahora la población se ha recuperado un poco, han mejorado un poco sus niveles de, no sus niveles de vida, pero su inmunidad frente a estas enfermedades. Y como les comentaba antes, en 1993, gracias a la lucha de los Nukak y la campaña global de Survival y de la ONIC, se definió el resguardo Nukak, que luego además ha sido ampliado posteriormente. Y fue gracias a la movilización de nuestros simpatizantes que enviaron hasta 800 cartas de puño y letra, estamos hablando del 93, en el que no existían los emails, que ahora es como funcionamos en Survival, pero enviaron 800 cartas de puño y letra al gobierno colombiano exigiendo la demarcación del resguardo Nukak. La realidad es que aunque su resguardo está demarcado y está definido, que desde luego fue un paso fundamental, los Nukak siguen sin poder acceder a su territorio. Sigue invadido por todos estos actores, sobre todo por plantaciones de coca. Yo cuando estuve con los Nukak es tremendo la cantidad de deforestación que rodea a las comunidades Nukak, incluso las comunidades que están asentadas fuera de su territorio están en pequeños espacios entre rancho y rancho, pero ranchos de kilómetros y kilómetros uno detrás de otro. Es tremenda la situación en la que viven, sin acceso a sanidad, sin acceso a su territorio, que es lo fundamental y lo que necesitan para sobrevivir, con casos de desnutrición, malaria que además no existía antes en su territorio, que ha sido a raíz de los ranchos ganaderos y de toda la ganadería y de los mosquitos que atraen esos ganados que transmiten la malaria y que exponen a los Nukak a esta enfermedad. Y víctimas de la explotación sexual, la juventud muy expuesta y muy vulnerable también a casos de drogadicción y a la depresión. Este es un vídeo que les voy a poner de Alex Tinyu, Alex Nukak, que él era un niño cuando salieron de la selva. Su madre y su familia, bueno, son lo que conocemos como personas de reciente contacto. Él ha crecido ya en contacto, pero recuerda el trauma de el miedo que pasaron, cómo tuvieron que salir de la selva, pero bueno, dejo que lo cuente Alex. Los Nukak siempre lucha por su familia, una lucha terrible y más grande. Nosotros un día salimos acá, ahí existe ya lo como entró la coca. Entonces nosotros estamos muy dignamente allá en territorio fuera más tranquilo. Y cuando nacimos nosotros ya escuchamos tostazos, la bromacera bueno, ya le humilla a uno también. Entonces cuando llegaron con familia acá, retornó acá, se murieron después. Los madres, los padres, el tío, los nietos ya están muriendo, entonces quedan los niños vivos. Pero a un día un jaguar llega y lo comen a todos. Y si no se cae en un caño, porque ¿quién va a cuidar y quién va a conservar a ellos? Decía, esa comida no nos queremos nosotros, porque hay más gripa. O se comió sus libras de arroz, que son más como mezclado con cebolla, con todo eso, ellos se omitaban bastante lo que era. Entonces ahí, después de eso entró la violación como interna. Entonces nosotros no sabemos qué es la violación. Entonces lo capturaban a los jóvenes menores de edad y lo violaban a ellos y lo preñaban, a uno lo mataron. Si usted otra vez, porque fueron acabados con mi pueblo y sigue humillando la amenaza si uno no está haciendo nada. Porque si no le encuentra toda la tarde, ellos ya toman un barbasco en el final. Eso es lo que decían los Nukak. Voz Indígena es la plataforma de la que les hablaba antes. Es tremendo el testimonio de Alex, porque realmente resume, bueno, pues
todo el trauma al que se enfrentó el pueblo Nukak cuando salieron de su territorio, incluso hasta el punto de suicidarse. Esto, por ejemplo, en el caso de los guaraníes, en Brasil está muy extendido, ¿no? Esa desesperación por esa brecha completa entre su mundo tradicional, entre no encontrarse ni en un mundo ni en otro, no poder tener sus tierras y su entorno para poder sobrevivir y al final no ver más que esa escapatoria, ¿no? Se ponen los pelos de punta. Ahí habíamos puesto un QR para acceder a la campaña que estamos pidiendo ahora a la gente, pues eso, que por favor manden emails al gobierno colombiano, es muy fácil, son solo 2 clics, entran en nuestra página web, solo tienen que poner el nombre y le llegará un email al gobierno colombiano que empezamos la campaña el año pasado y porque les llegaron miles de emails de gente a través de Survival International, han generado una respuesta automática diciendo que sí que están haciendo cosas por los Nukak, pero realmente los pasos son muy lentos. Entonces, queremos que por favor se siga presionando porque realmente es urgente. Ya estamos hablando de 30 años que los Nukak siguen sin poder acceder a su territorio. Y lo bonito de todo también es que, si hay algo bonito de todo esto, es la resistencia de los Nukak. Sabemos que hay pequeños grupos que están empezando a hacer incursiones y a explorar con los ancianos, los que recuerdan los caminos tradicionales, como lo llaman ellos, los caminos de saber, que recuerdan los arroyos, los buenos arroyos para beber agua, para pescar, las buenas zonas de caza, empiezan, antes de que ese saber se pierda del todo, los jóvenes están movilizándose y yendo con estos ancianos a reconocer el territorio y a explorar, y donde ven que creen que es seguro quedarse, porque vuelvo a recordar que su territorio está invadido por muchos actores, están empezando a intentar asentarse y a entrar dentro de su territorio. Pero estas incursiones son muy discretas y necesitan realmente el apoyo del gobierno para expulsar a todos los invasores y que reubiquen a los colonos, porque también estamos hablando de familias campesinas. Es una situación realmente compleja, pero bueno, estamos dando pasos y desde Survival creemos que estamos haciendo un impacto, desde luego, con todos estos emails y con las respuestas que estamos recibiendo del gobierno. Y brevemente quería hablar del pueblo indígena Yanomami. También hay muchos Yanomamis no contactados en la frontera entre Venezuela y Brasil. Ya les había comentado un poco antes con el tema de los garimpeiros, como para extraer oro contaminan con mercurio los ríos, los peces, etc. Pero sobre todo quería traer los Yanomamis porque acaba de salir en español el libro de David Copenhague, que es el principal líder Yanomami en Brasil. Le llaman el Dalai Lama de la selva, y escribió un libro junto con su amigo y antropólogo Bruce Albert hace unos años, que había salido en italiano, había salido en francés, me parece, y por supuesto en inglés, y justo hace un mes acaba de publicarse en español, así que les invito, que es realmente maravilloso. Cuenta la historia del pueblo Yanomami, de su comunidad, pero él también es chamán, entonces cuenta la historia de cómo se convirtió en chamán y de sus conocimientos y de la caída del cielo, que es parte de la cosmovisión Yanomami, que entiende que el pueblo Yanomami está sosteniendo el cielo con sus manos y cada vez lo nota más frágil. Es esa fragilidad de la naturaleza que para nosotros es evidente, pero para los pueblos indígenas es incluso más evidente, ¿no? Esa destrucción de la naturaleza y cómo el pueblo Yanomami está sosteniendo el cielo, y hay una leyenda que dice, un augurio Yanomami que dice que en un momento dado los Yanomamis no podrán sostener más el cielo y se caerá. Entonces, bueno, pues es un libro precioso y fundamental para introducirte. Es como escuchar a un chamán en una comunidad Yanomami alrededor de un fuego. Es realmente precioso. Y también les he dejado el QR por si quieren entrar, o en la tienda de Survival pueden comprar el libro. Y ahora voy a hablar también brevemente, porque no sé cómo voy de tiempo. Creo que llevo... Vale, bueno, voy a hablar brevemente de la otra campaña de Survival, que es descolonizar la conservación. Una campaña un poco más compleja, porque tratamos mucho de construir narrativas, de estas grandes imágenes que tenemos en nuestro imaginario, de los parques naturales, de las áreas protegidas, de los bosques sin gente, ¿no? En las que, por ejemplo, esta es una serie de Netflix, Our Great National Parks, que habla de Yellowstone, de Yosemite, de esos grandes parques naturales en los que eran antes territorios de pueblos indígenas, pero ahora aparecen como espacios naturales vacíos de gente y como paraísos de fauna y
y de flora, ¿no? Y lo mismo pasa en África con el Serengeti, con grandes parques naturales, ¿no? Esos imaginarios en los que muchas veces se ha expulsado a los pueblos indígenas para crear estos parques naturales. Y es que el caso es que con la campaña Descolonizar la Conservación también queremos traer mucho al centro las cosmovisiones indígenas y la forma de entender la naturaleza de los pueblos indígenas, que es radicalmente diferente de cómo lo entendemos en la sociedad occidental, ¿no? Para los pueblos indígenas la naturaleza y el hombre es todo uno. En cambio, en la sociedad occidental y a raíz de la colonización se ha generado una narrativa en la que, se separa la naturaleza del ser humano y como entes separados e irreconciliables. Y es a raíz de esa narrativa y de ese imaginario y de esa forma de entender la naturaleza que se basa toda esta forma de protección medioambiental, que es separando al hombre de la naturaleza. Cuando en realidad el problema de la naturaleza es el hombre, pero el hombre blanco, estamos hablando, y de la colonización y de la depredación y el extractivismo, ¿no? Que viene desde la era colonial. Los pueblos indígenas viven en su entorno y saben cuidarlo perfectamente, y es que dependen de él, lo gestionan, lo moldean y lo cuidan. Y esto es algo que, bueno, pues desde Survival queremos como traer mucho al centro, esa visión indígena de la naturaleza como todo uno. Y bueno, pues para hablar un poquito de las raíces de la conservación, durante la época colonial hubo un enorme choque ecológico con la explotación de nuevas tierras, por ejemplo, la expansión del marfil en África. La expansión del comercio del marfil fue una de las principales causas del declive de los elefantes en África, no los pueblos indígenas. Y la caza del tigre era un deporte habitual en las élites, entre las élites de la India. Se mataron a unos 80.000 tigres entre 1875 y 1925. Y fue entonces, a raíz de ver de esta destrucción masiva de la flora y la fauna en estas zonas coloniales, que empezaron a surgir movimientos ecologistas y conservacionistas europeos para intentar frenar esta destrucción. Y dentro de esta narrativa de separación del hombre de la naturaleza, se llevó a la creación de zonas protegidas y de parques nacionales para preservar la naturaleza salvaje. El problema, la naturaleza salvaje, el problema es que estos entornos naturales eran, pues, como Yellowstone, Yosemite, como decía, como el Serengeti, son las tierras ancestrales de millones de indígenas que las han dado forma y han dependido de ellos, los han nutrido y protegido durante milenios. Entonces, pues es esa mirada blanca, ¿no? de la que quería hablar, la deshumanización y la infantilización de los pueblos indígenas, también como dando a entender que ellos no saben cuidar de su medio ambiente, que nosotros sabemos mejor y que por lo tanto los tenemos que expulsar de sus territorios para que esos entornos prosperen. Si tenemos esa biodiversidad que ha llegado hasta nuestros días, ha sido gracias a que los pueblos indígenas han convivido con ese entorno, ¿no? En la actualidad, al menos 50% de las zonas protegidas se han establecido, de todo el mundo, se han establecido en tierras ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas. En Latinoamérica esa cifra creemos que puede rondar alrededor del 90%. Y es aquí cuando surge el gran problema, el modelo de conservación fortaleza que apoyan muchas organizaciones conservacionistas, como de las que voy a hablar ahora, el World Wildlife Fund, WCS, que es World Wildlife Conservation Society, African Parks, Conservation International and the Nature Conservancy. Todas estas organizaciones han apoyado el modelo de conservación fortaleza, que se trata, como decía antes, de expulsar a los pueblos indígenas de sus entornos, de sus territorios, para crear zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales, con el uso de la fuerza y muchas veces de la militarización. Estas organizaciones, con el apoyo de gobiernos locales e incluso de financiación europea, financian a los guardaparques, que a veces van disfrazados de ecoguardas, ecoguardaparques, como los queramos llamar, pero son al final fuerzas militares para evitar que los pueblos indígenas accedan a sus territorios tradicionales. Son arrancados de raíz de sus territorios. Ya no estamos hablando solo de las obvias violaciones de derechos humanos que se dan en estos sitios, hablamos de asesinatos, de torturas, de violaciones, sino que tampoco pueden acceder a sus lugares sagrados. Para ellos el entorno es, como decía antes, es uno, son sus familiares, sus ancestros están enterrados en estos territorios, tienen un vínculo sagrado y muy estrecho con estos entornos,
Entonces es una ruptura radical y planta las bases del genocidio de un pueblo, de cómo comienza la extinción del total de una población, ¿no? Ya no solo por los asesinatos, sino, pues como decía, como arrancar a un pueblo de su territorio es el primer paso para la asimilación y para la integración, como decía Sandra en su exposición antes. Y bueno, pues estas son... Aquí brevemente no quiero entrar en mucha materia porque son muchos datos, pero solo para decir que estas organizaciones que mencionaba antes la mayoría de sus juntas directivas son ejecutivos financieros. Hay un estudio que muestra que más de la mitad de las 111 personas que forman parte de las juntas directivas de estas 4 ONGs conservacionistas están asociadas a la industria financiera. Y estas 4 ONGs establecen la Agenda Global para la Conservación de la Naturaleza. Trabajan en más de 100 países y 6 continentes y ejecutan proyectos multimillonarios que cubren billones de hectáreas. Su influencia en las políticas transnacionales y locales es innegable y sus voces destacan en foros como la ONU. Y bueno, pues más datos aquí. Estas 4 organizaciones tienen unos ingresos anuales de 2.000 millones de dólares. Es por eso que en Survival hablamos de la industria de la conservación, que es que mueve muchísimo dinero. Y hay muchísimo dinero implicado en la creación de estos parques naturales y de estas zonas protegidas, porque reciben muchísima financiación para que estos espacios naturales se lleven a cabo, ¿no? Y estamos hablando de activos totales combinados de más de 11.600 millones de dólares, que es más que el PIB anual de 20 países africanos. O sea, una barbaridad. Y aquí hablando un poco más de casos concretos, NRT es una organización conservacionista que actúa en África. Las siglas es Northern Rangeland Trust. Y ahora no sé si habrán oído hablar de los créditos de carbono, de los bonos de carbono, que son bonos invisibles en realidad, son créditos que se generan cuando se evita emitir dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Voy mal de tiempo? Ya estamos. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, solo pues para hablar de eso, del tema de los vacas y los créditos de carbono y todos estos pueblos indígenas en África que se ven arrancados de sus tierras y vulnerados por estas organizaciones conservacionistas. Entonces, pues sí, yo creo que ya podemos terminar, sí. Gracias.